La última mesa de debate por el día de hoy. Mañana retomaremos con otro tipo de actividades, otras mesas para seguir debatiendo en torno al trabajo sexual a partir de las 10 de la mañana. Pero bueno, acá estamos en la última actividad, en la mesa de trabajo sexual y feminismo. Un debate que, como bien la gran mayoría sabe, que el tema del trabajo sexual es uno de los temas más controversiales dentro del feminismo, que lo divide, ¿no?, en posturas que parecen irreconciliables, donde últimamente tampoco hay ni siquiera una apertura de diálogo para poder poder charlar y llegar a algo concreto por las compañeras que siguen ejerciendo, las que seguimos ejerciendo el trabajo sexual, y todas las tensiones que genera cuando nosotras queremos poner en agenda la legalización del trabajo sexual autónomo. Muchas veces nos han tratado de traidoras del abolicionismo. Queremos decirle que nosotras no podemos ser nunca traidoras del abolicionismo, porque nunca en la puta vida fuimos y vamos a ser abolicionistas, somos putas. Entonces traidoras no somos, pero bueno, todas estas cuestiones que se generan en torno a una lucha que lleva adelante un colectivo de trabajadoras sexuales hace 20 años, y que hace 3 años hemos decidido, junto con las compañeras de base, que la principal reivindicación de nuestra lucha sea la legalización del trabajo sexual autónomo y poder tener los mismos derechos que tienen todos los trabajadores y las trabajadoras sexuales, mire, iba a decir, ¿no?, los trabajadores de otros mercados laborales. Hoy se estuvo hablando mucho de esto. Estuvimos derribando colectivamente con ustedes, sobre todo con las compañeras tortas que han participado en la primera capacitación de trabajo sexual sin salida laboral y que han recibido su certificado, que andaban ahí muy contentas, que son las putas patentadas. No las queremos ver, le decimos en serio, en las esquinas nuestras. Han aprendido muchas técnicas que nosotras hemos aprendido en la práctica de ejercer esta actividad. Y la verdad que queremos seguir debatiendo, porque me parece que el tema del trabajo sexual y feminismo da tela para cortar, que seguramente de acá no vamos a cerrar el debate, sino que nos vamos a ir con muchos argumentos y sobre todo con muchas alianzas. Vamos a seguir tejiendo alianzas con compañeras que son feministas, porque yo les quiero decir a mis compañeras que no todo el feminismo está en contra de la regulación del trabajo sexual, que no todas las feministas, ninguna feminista es enemiga nuestra, que nosotras tenemos bien en claro que el enemigo nuestro son dos: es la policía y son los proxenetas. Y también entender que el feminismo, más allá de que el feminismo predominante en Argentina sea el abolicionista, hay otras ramas del feminismo, como el feminismo pro trabajo sexual o el feminismo pro sex, que apoyan la lucha de las trabajadoras sexuales, que levantan la bandera por el acceso a derechos laborales por parte de las trabajadoras sexuales, y que también desde sus lugares, como el mundo académico, acá la compañera Bimbo desde la radio, Leonor de todo este mundo queer que nos ha traído a la organización, defienden la postura y tratan de debatir con otros argumentos que también ayudan a seguir desconstruyendo estos argumentos que se construyen a partir de una maquinaria del estigma y que siempre ubican a la mujer que decide ejercer el trabajo sexual en lugar de víctima. Así que es al igual que la jornada que tuvimos hoy por la mañana, que también estuvo muy interesante, que fue en la mesa de trabajo sexual y el rol de los varones, que los varones han provocado diferentes tensiones dentro del feminismo. Aquellos varones que se han posicionado a favor del trabajo sexual, que fueron acusados de proxenetas, de prostituyentes, de fiolos, de clientes, de violadores. Quiero decirles que nosotras también somos acusadas cotidianamente como proxenetas, como fiolas, y me parece que hay que buscar un punto de encuentro. Una se puede apasionar al debatir si está bien lo que argumenta el feminismo abolicionista, si está bien la teoría que persigue el feminismo abolicionista, o está bien darle derechos laborales a las trabajadoras sexuales, pero me parece que hay que buscar un intermedio para pensar qué pasa con las que seguimos trabajando, qué pasa con las compañeras que estamos en las esquinas,
que nos hacen contravenciones en la ciudad de Buenos Aires, pero que en provincias como San Juan o Mendoza se llevan a las compañeras que ejercen esta actividad presas. ¿Qué pasa con esas compañeras que están en el territorio y que no saben ni siquiera qué es ser abolicionista? Que tampoco le preocupa qué es el abolicionismo ni el reglamentarismo, sino que la principal preocupación que tienen y que tenemos es poder trabajar tranquilas, poder llevarnos dinero a nuestras casas y darle de comer a nuestros hijos y mejorarle la calidad de vida de nuestros hijos. ¿Qué feminismo hay para esas compañeras? ¿Qué pasa con que no se levanta más la bandera de la derogación de los artículos contravencionales? ¿Quién abandonó esa lucha? ¿No? Porque creo que en ese punto, tanto las regulacionistas como las abolicionistas estamos totalmente a favor de que se deroguen los artículos contravencionales. ¿Qué nos pasó que no podemos construir una alianza, por lo menos para poder trabajar en lo que acordamos? ¿Qué pasa con la violencia institucional? ¿Por qué nosotras seguimos denunciando la violencia institucional? ¿Por qué el abolicionismo se ha corrido un poco de la lógica, de la teoría que persigue o que levanta como bandera, que es proteger la integridad de la mujer que decide prostituirse? Pero ¿por qué a la vez también la vemos que apoyan leyes punitivistas y creen y sostienen que a través del derecho penal es la mejor respuesta para que nosotras dejamos de trabajar, cuando el derecho penal lo que trae es mayor persecución, mayor criminalización y mayor violación y vulneración hacia nuestros derechos? ¿Qué nos ha pasado en estos 3 años? ¿Por qué hay como una especie de un River y Boca y un feminismo totalmente partido con este tema, que no nos podemos poner de acuerdo y que hay acusaciones de un lado y del otro? ¿Por qué intentan todo el tiempo acusarnos a nosotras porque pedimos la regulación del trabajo sexual autónomo? Yo la otra vuelta se lo decía a Bimbo en la radio. A mí me gustaría que esas compañeras abolicionistas presenten un proyecto de ley para dar la reinserción laboral a las mujeres en prostitución que no quieran trabajar más. Me gustaría que en vez de estar haciendo una acción política que vaya en contra de la lucha de nuestra organización, levanten una bandera, se pongan a transpirar la camiseta y militen e incidan políticamente por una ley que otorgue reinserción laboral concreta para aquellas mujeres que no quieran ejercer más la prostitución. Que ahí también nos vamos a poner de acuerdo, porque nosotras jamás vamos a negar que aquella compañera que no quiera ejercer más la prostitución lo siga haciendo. Pero también qué pasa porque ellas no trabajan y no inciden políticamente con este tipo de legislaciones. Porque se han puesto a trabajar o a militar en contra del proyecto de ley que ha presentado una organización de base que tiene 20 años, pero que tampoco tiene un poderío político. Porque en 3 años hemos presentado varios proyectos de ley, pero lo han presentado más legisladores del Frente para la Victoria, pero que no ha avanzado más de haberlo presentado, porque no es ni siquiera que ha llegado a la comisión de asesores de la Comisión de Trabajo para poder debatirnos. Entonces, esta mesa tiene que ver para poder encontrarnos preguntas, o sea, respuestas a todas estas preguntas que nos genera este debate del trabajo sexual y feminismo, y cómo podemos encontrarnos más allá de las tensiones que genera la política pro trabajo sexual o la política punitivista que sigue adelante el abolicionismo. ¿Y por qué el abolicionismo en Argentina? Yo sostengo y me hago cargo, porque se ha transformado en un prohibicionismo encubierto, ¿no? Porque todas las leyes, no lo digo yo, falta únicamente tener la capacidad de leer las leyes que ellas han impulsado y que han apoyado, y que todas tienen tinte prohibicionista, que prohíben los lugares de nuestro trabajo y que encima todavía después tienen cara para venir a decirnos a nosotras que el trabajo sexual nuestro no es delito, que no hace falta ley. Quiero que me digan un lugar, un solo lugar, que nosotras podamos ir a trabajar, sea el espacio público, sea en puertas para adentro, que podamos trabajar tranquilas sin que la policía nos persiga. Esto es lo mismo que decir, yo no persigo al kinesiólogo, pero sí persigo todo lo que el kinesiólogo pueda hacer para poder trabajar. Le prohíbo que se ponga un consultorio, le prohíbo que se ponga un aviso clasificado, le prohíbo una matrícula, le prohíbo que él contrate una secretaria, le prohíbo que contrate una mujer de limpieza, le prohíbo que contrate una recepcionista, y si cobra por los servicios, también quiero penalizar a ese cliente que va a tomar los servicios del kinesiólogo. Esto es lo que está pasando con el trabajo sexual. ¿Por qué se busca hasta la penalización al cliente?
porque penalizar hoy por hoy al cliente en un país como Argentina, que está basado en leyes totalmente punitivistas, es penalizar el ejercicio del trabajo sexual y es penalizar a las trabajadoras sexuales. Y es empujarnos no únicamente a una mayor clandestinidad, sino a que tengamos menos acceso a poder negociar con el cliente, porque en un lugar, o sea, cuando usted, pongamos, ¿no?, como un ejemplo, ojalá que nunca, pero pongamos un ejemplo que sale una ley para penalizar al cliente. Nosotros vamos a seguir ejerciendo el trabajo sexual, pero no vamos a tener más el poder de decisión de negociación que antes teníamos, porque lo vamos a hacer a escondidas y porque el cliente también lo va a hacer a escondidas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó para que hoy por hoy podamos llegar a esto? ¿Qué es lo que nos pasó? Desde un lado y del otro, no es que acá hay unas acusaciones encontradas, sino qué pasó con el feminismo pro trabajo sexual, qué pasó con el feminismo abolicionista, que no podemos trabajar nada en conjuntamente, por lo menos con aquellas cosas que acordamos. ¿Por qué se generan todas estas tensiones dentro del feminismo? ¿Y por qué la trasladamos a estas tensiones dentro de otros espacios? Por ejemplo, el espacio político, o el espacio académico, o el espacio sindical. Así que acá empieza esta mesa, que dijimos que bueno, que era uno de los, el tema del trabajo sexual es uno de los temas más controversiales dentro del feminismo. Queremos ver qué posturas existen, cuáles son los principales debates dentro del movimiento de mujeres frente a este tema. Y acá tenemos en la mesa académicas y activistas del feminismo argentino que van a debatir sobre el asunto y que la verdad que desde AMAR les agradecemos muchísimo que puedan estar acá. Por un lado tengo a la señorita Bimbo, que es la locutora de Radio Nacional Rock. Para ser locutora hay que ir a ser, yo solo soy comunicadora y ladri. La ladri. Bueno, la ladri. Por el otro lado, acá al lado mío, la compañera Leonor Silvestre, que es poeta, performance y activista queer, que es la docente de nuestra Escuela Popular de Putas, que da las clases todos los miércoles dentro de AMAR sobre Putas y Tortas, una alianza histórica, y que leemos y también seguimos discutiendo sobre textos como Silvia Federici, textos como Virgin Spencer, y que el año que viene he estudiado, y que el año que viene vamos a seguir seguramente con estas clases en otro horario donde la gente puede ir más, porque también hemos tenido, son muy convocantes las charlas que da Leonor en AMAR, pero son todos los miércoles a las 3 de la tarde, y hemos tenido mucha gente que nos dice por qué no extendemos el horario hasta más tarde, porque se le complica con el tema del trabajo. Así que el año que viene seguramente seguiremos encontrándonos las putas y las tortas en un horario casi a la noche, ¿no? Y después por último tenemos a la compañera Agustina Iglesias, que es feminista, doctora en Derecho Penal, y una aliada indiscutible de AMAR desde que volvió a pisar suelo argentino cuando volvió de España. Así que bueno, es un placer para nosotras, las putas feministas, recibirlas en esta carpa, pero también haberlas recibido en nuestra casa, porque tanto Bimbo como Leonor y Agustina han participado ya en varias charlas y en varias actividades de AMAR, y poderlas juntarlas a ustedes tres en esta mesa, la verdad que nos llena de orgullo. Así que le paso la palabra a nuestra primera panelista, la compañera Bimbo. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bueno, yo soy cero académica, la verdad. Mi feminismo es más de autogestivo y de autoformarme, de escuchar y conocer otras. Supongo que al principio también tenía una postura como abolicionista no fundamentada. Digo, jamás la prostitución, no quiero que ninguna mujer se prostituya. Y después, ahí más alto, a ver, y ahí se escucha. Y después conocí a las compañeras de AMAR en entrevistas que les hicimos en la radio y leyendo, y fui abriendo la cabeza. Las cosas que les voy a decir son ideas mías, no traje data, no traje cosas de libros. La data, la dura, la tiene Georgina, y acá las más académicas la tendrán. Las cosas que yo traigo son las que fui pensando de conocerlas a ellas, de haber ido al Encuentro Nacional de Mujeres a la charla de prostitución, como está todavía catalogado en el encuentro, de tener el encuentro con las abolicionistas más aguerridas, del que yo mucho me nutro, porque en muchas cosas estamos absolutamente de acuerdo y tenemos la misma visión, y en otras es la grieta
del feminismo. Bueno, primero, mi feminismo, que creo que hay tantos feminismos como personas, de acuerdo al lugar y a la vida que le tocó, se basa en no juzgar primero a ninguna mujer, a no tener el dedo en alto para decirle cómo me gustaría que viva y quién quiero que sea, y en la sororidad, que es la versión femenina de la fraternidad, ¿no? De que haya una unión para poder ayudarnos en un mundo y en un sistema que claramente no está de nuestro lado. Entonces, yo no voy a ser de los que se pongan en contra de ninguna mujer, incluso de una abolicionista. Lo primero que me pasa con el discurso en contra del trabajo sexual es la subestimación que hay por una trabajadora sexual, por creer que porque no tuvo herramientas, no sé cuáles, quizás intelectuales, o de haber leído determinadas cosas, o de saber más sobre ella y su lugar en el mundo, no pudo decidir. Subestimarla realmente a creer que nada de lo que ella hace, los trabajadores sexuales también, siempre me olvido, creer que son inferiores en su capacidad de discernir, que lo que ellas decidieron hacer de su vida no supieron cómo. Y segundo, esto me lleva a otra cosa que aparece con respecto al decidir. Yo creo que en el sistema capitalista en el que estamos y en el que vamos a seguir estando por bastantes años más, lo de decidir de qué trabajamos queda para unos pocos, la verdad. Yo tuve suerte de poder decidir, pero también tuve épocas de no decidir y trabajar de lo que había que trabajar. Entonces lo de decidir en un sistema capitalista es para tomarlo con pinzas. ¿Qué fuerza usamos para trabajar? También es simplemente el ojo con el que se lo mire, ¿no? Digo, ¿por qué juzgamos el trabajo de una fuerza genital frente a un obrero que probablemente se caiga de un andamio, que tenga la espalda rota por levantarse a las 3 de la mañana e ir a trabajar? Pero bueno, creo que también el machismo aparece en el abolicionismo sin darse cuenta. Otra cosa que siempre me doy cuenta es cómo se busca la revictimización de una trabajadora sexual o de un trabajador sexual. Como si no se considera víctima, ya se la condena y se la separa, y hay algo que no está entendiendo. Y creo que si a alguien la consideras víctima, la manera en la que yo vi tratar a las abolicionistas, a las trabajadoras sexuales, no es la manera en la que uno trataría a una víctima, ¿no? O sea, condenándola, juzgándola, creyendo que ella es la inventora de esta transacción sexual juzgada por ellas. También la demonización que hay para con la sexualidad femenina y masculina, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay tetas y culos por todos lados, donde el deseo es un objeto de consumo más que debemos tener, hay que coger, ¿no? Esa ¿dónde queremos que se meta? ¿No? Es lo que dice Despentes con respecto a esto de Virginia Despentes, Teoría King Kong, un librito chiquito, fácil, para las que no somos académicas. Habla de esto, ¿no? De que se pone a la trabajadora sexual y al cliente allá por lo bajo, como el hombre en su deseo sexual, animal, tiene que descender a las personas. Cuando una mujer esa carga sexual y determinada formación, decidir dónde saqué
¿Quién quisiera que una mujer, no todos los abortos considero que sean traumáticos, que hay tantas realidades como mujeres, pero obviamente querés que ninguna mujer pase por un aborto no traumático, pero eso viene después, mientras se mueren por hacerse un aborto mal hecho. El debate nuestro está después de la realidad. La violencia a la que se ve expuesta una trabajadora sexual, conociéndolas, por más de que hay casos puntuales, con clientes y que también frente a una abolicionista como las que te dicen que fueron víctimas de trata o que fueron obligadas a ejercer la prostitución, no hay nada que discutir. Claramente esa mujer fue una víctima y se vio expuesta a situaciones espantosas, pero no todas son ellas. Y pensar que hay una sola realidad y una sola manera de vivir eso es absolutamente pequeño y no deja posibilidad de debate. La violencia a la que se ven expuestas son la policía, son allanamientos, son compañeras muertas. Digo, eso está pasando mientras las feministas formadas debaten. No sé, quizás me estoy olvidando de algo. Esto puntualmente, ¿no? Que hay muchas más realidades y que si son 3 ellas y 2 más las que sí lo eligen, yo quiero que tengan derechos. No me importa que no sean la mayoría. Y para las otras sí acompañar con políticas y con leyes en contra de la trata y en contra de la prostitución ejercida a la fuerza. Pero las trabajadoras sexuales que lo eligen, mientras nosotras debatimos, ¿qué queremos? ¿Que las mate la policía? ¿Que no puedan llevar mañana la plata para que sus hijos coman? Eso está pasando ahora. Y la mayoría de las trabajadoras sexuales no leyeron a Despentes ni saben cosas del feminismo. Existen ahí, están en la calle y necesitan un marco porque trabajan de eso. Porque cualquier cosa en la que pones tu tiempo, tu cuerpo y te pagan y de eso comes, es un trabajo para mí. Eso, quizás me olvido de algo y después aparece, pero finalmente eso, pensar que que hay muchas realidades, que dentro de todo un colectivo donde sí la mujer es vulnerada y donde es un objeto, hay muchas que eligieron lo que pudieron hacer y para ellas hay que darles un marco. Eso pienso yo. No sé si me olvidé de algo, si me entendieron, si me escucharon, pues seguimos charlando. Antes de darle la palabra a Leonor, quería leer una adhesión. Ustedes saben que, y las que no saben ahora se van a enterar, durante ya casi 3 años hay 2 compañeras académicas feministas que apoyan la lucha de AMAR y que trabajan fuertemente en la organización a través de la militancia y han elaborado el primer informe de cómo algunas políticas antitrata terminan criminalizando el trabajo sexual, que está colgado en la página de AMAR y que lo hemos presentado el año pasado en una mesa con legisladores acá en la ciudad de Buenos Aires. Ellas 2 lamentablemente ni hoy ni en estos 3 días no van a poder acompañar. Se trata de Cecilia Varela y la compañera Débora Deitch, que están participando, merecen un aplauso. Están participando en una jornada de antropología y llevando este debate de allá del otro lado del río, llevando de la presentación del informe y también hablando y defendiendo la postura del trabajo sexual. Así que hemos recibido acá una adhesión que dice: queridas compañeras, las saludamos y les deseamos unas jornadas exitosas. Lamentamos no poder estar porque nos encontramos en un congreso de antropólogos en Montevideo, pero desde allí les mandamos nuestros cariños, un fuerte abrazo feminista. Así que nada, la verdad que nosotras, para que entiendan un poco esto de por qué es importante que desde la academia o desde el feminismo académico apoyen nuestra lucha, porque nosotras antes pensábamos que el feminismo era malo. Nos costó mucho tiempo entender que no era todo malo, que obviamente que hay una parte que es mala, que no acuerda con nosotras, pero nosotras pensábamos que eran nuestras enemigas. Cuando empezamos a participar en mesas y charla de debate con las compañeras y nos empezaban a decir: yo no acuerdo con tu trabajo porque soy abolicionista, la verdad que nosotros pensábamos que el abolicionismo, no sé, estaba en contra de la esclavitud, que luchaba por abolir allá la esclavitud y que se quedó atrasada en 120 años. Cuando leímos lo que era el abolicionismo, la verdad que tampoco lo entendimos y no lo seguimos entendiendo,
¿Por qué se busca, si ellas buscan la protección de las mujeres, por qué no le preguntan a las mujeres cuál sería nuestra mejor protección? ¿No? Porque ellas piensan cuál sería la protección para nosotras, en qué trabajo tendríamos que trabajar, cuánto tendríamos que ganar y qué relaciones tendríamos que tener con los hombres. ¿Por qué piensan todo por nosotras si nosotras no somos taradas? Nosotras podemos pensar, tampoco somos infantiles y tampoco somos niñas. Nosotras podemos pensar por nosotras mismas, no somos tontas. Hemos construido una organización que tiene 20 años. Hemos pensado en proyectos de ley que fueron elaborados por las trabajadoras sexuales, o sea, tan tontas nosotras no somos. Entonces, que hoy por hoy podamos hacer esta mesa, la verdad que significa un gran avance para nosotras, de pensar de que no todo el feminismo es malo, que hay posturas totalmente encontradas y tener bien en claro que el enemigo no está ahí adentro, que podemos hacer grandes cosas siempre y cuando respetando el uno a la otra. Y yo me quedo con una frase que una vez dijo Bimbo: ¿por qué me quiero creer feminista si el feminismo es, o ser feminista es mirarla a la otra con amor, ¿no? Y respetarla a la otra, las decisiones que tiene con su cuerpo y en todo caso apoyarla por lo que ella lucha, no venir a decidir qué es lo mejor que debería hacer para ella desde un lugar muy cómodo y desde cuerpos totalmente privilegiados, porque a nosotras, a las abolicionistas, no las vemos en la esquina. Cuando nosotras nos tienen que parar la policía, cuando tenemos que enfrentarnos al patrullero, no vemos que las abolicionistas salgan debajo de la baldosa y te digan acá estoy para protegerte. No, muchas veces las vemos que están ahí apoyando que esa represión siga, que esos artículos constitucionales sigan vigentes y tirándonos todo un derecho penal encima, como si fuese que la mejor respuesta sería a través de eso, y legislando a través de una mirada de control de cuerpos y no desde una perspectiva de derechos. Así que decir eso y ahora sí pasarle la posta a una compañera que las abolicionistas te tienen miedo a vos. Quiero decirte, tienen miedo, dijeron que iban a venir hoy acá, y yo la verdad que dije, uy, no van a venir a romper la actividad, parecen las troscas, viste, que te van y te rompen. Ella dijo, que vengan, ¿viste? Pero no, le tienen miedo porque es de lengua filosa, pero tiene argumentos muy sólidos, y además te lo dice, y la verdad eso, tiene argumentos que nos han también a nosotras ayudado a construir la mirada desde la sexualidad, porque nosotras en la sexualidad lo han visto ustedes ya, que no la sabemos todas. Han visto que nosotras como trabajadoras sexuales no es que vivimos la sexualidad libremente, sino que también tenemos nuestros propios perjuicios, como lo tienen todos, porque nadie vive la sexualidad libremente, siempre hay una limitación dentro del campo sexual. Y acá Leonor creo que es la única que yo he conocido que vive la sexualidad. Le cabe todo a Leonor. Pero me dijo que nunca estaría con una abolicionista. Eso me dijo. No creo que te pague. No creo que te pague. Ella buscará que vos te enamores y lo hagas por amor. Pero bueno, ahí le paso la posta a la compañera Leonor. Bueno, se oye bien, ¿verdad? Ante todo, muchas gracias. La verdad es que para mí es tremendo gusto estar acá, tremendo gusto que me hayan invitado las compañeras de AMAR y tremendo gusto que seamos tantas. Quería agradecerles infinitamente en estas semanas que fueron muy complicadas a las amigas con las que hacemos los talleres y estudiamos, y bueno, a todas las compañeras de AMAR, especialmente a Georgina y a Alex, con las que tengo tanto contacto y con todas las semanas hacemos el taller. Yo en realidad soy escritora, no pese a lo que se cree, porque me gusta estudiar. No terminé la universidad, pienso que algún día se me va a reconocer el hecho de haberme ido de la universidad. Y bueno, pensé un texto desde la escritura, desde lo que me dedico mayormente, que es el oficio de escritora. Lo voy a leer. Quizás es un poco aburrido, pero bueno, lo voy a leer y quería terminar, si da el tiempo y no nos caemos tumbadas de aburridas, con un poema del poeta Paul Eluard. Había considerado comenzar esta presentación hablando de cómo mi actual pareja no pudo tolerar que participara en esta charla y en las actividades de AMAR y por ende nos separamos. Por eso la pregunta de hoy. O cómo desde los 12 años, tanto en el barrio como en la familia, se me ha dicho puta, con el mismo nivel de agresividad y de escarnio, para ponerme en el lugar de aquella que cuidará de enfermos
y se brindará sexualmente a un varón por nada a cambio, como quien me grita milica, yuta, ortiva o botona. Había también considerado hablar de mi propia vida, como call girl o dominatrix, pero como se trata de una práctica altamente extendida dentro de la población, tanto marginal y precaria como dentro de la más rancia clase media universitaria, igual que el aborto, mal que le pese a tanta gente, y tan extensamente escrita y descripta, magníficas bibliotecas enteras de feministas que han trabajado en los servicios sexuales y a mucha honra, o los han apoyado desde la hegemonía de sus lugares de enunciación, como Federici, Butler, Rubin, Califia y Despentes, entre otras, y han sido acalladas, por lo menos en esta ciudad, aunque se quiera negar e invisibilizar esas prácticas y esos apoyos, que no podría decir nada demasiado original. Asimismo, estamos a un nivel de sociedad de control, donde tal vez contar mi relato autobiográfico acerca de lo que me enorgullece, no haberme prodigado sexualmente y haber conseguido ser gratificada económicamente, por ello podría significar, so pretexto de la buena conciencia, el bienestar y el feminismo del bien contra el mal, que alguna persona ociosa, como circuló en las redes sociales, con sueños punitivistas y desvelos represivos, utilice mis dichos para procesarme penalmente por alentar y promover la esclavitud sexual, como si yo fuera una proxeneta, en vez de una testimoniante a favor de la autonomía de las mujeres principalmente y de las personas en general. Por todo lo antes dicho, hoy vengo a afirmar que efectivamente soy abolicionista. Y que soy abolicionista porque estoy a favor del trabajo sexual, de su sindicalización y de su autoorganización. Abolicionista, sí, del Estado totalitario que gracias a un inexplicable voluntariado del imperio acalla la divergencia, la libertad de expresión, la parresía, que persigue, patologiza y criminaliza toda conducta tanto sexual como social, todo elemento subversivo, insubordinado e insurreccional que no pueda ni quiere ser subsumido bajo los cánones de la normalidad, donde las personas del bien que votaron a Hitler y que no solo cerraron las ventanas cuando se chupaban a las vecinas ya antes de 1976 en este país, sino que llamaron a las fuerzas represivas policiales para dirimir sus diferencias y censurar a cualquier argumento o forma de vida que diera cuenta de cuán mediocres e inexplicables eran, y hoy van forjando las líneas políticas mediante las cuales se monta la industria del montaje y el hostigamiento para silenciar todo tipo de manifestación contraria a lo que se nos quiere convencer que siempre fue y siempre será. Soy abolicionista, sí, de todas las instituciones que promueven la criminalización de las minorías sexuales y expresiones de género, entre ellas quienes ejercen el trabajo sexual. Abolicionista de la gratuidad del amor en pos de las formas de afectación y el tendido de redes amicales donde tal vez no estaremos totalmente de acuerdo, pero sabemos con quiénes no hay diálogo. Y entendemos que no le hacemos el trabajo fino a los aparatos represivos, porque tanto los dispositivos de salvataje rescatista psicológicos como el de presión represiva policial son los que nos caen encima, no solo a las que ejercemos o ejercimos el trabajo sexual, sino a todas las que no nos conformamos con patria, familia, propiedad, pareja, buenos modales en las mesas queer políticamente correctas. Soy abolicionista de todas aquellas que en pos de ayudar a las víctimas proscriben, denuncian y facilitan la persecución cuando no la alimentan, de aquellas que somos sobrevivientes porque no toleran que algunas tengamos lengua y seamos yeguas y queramos el derecho a correr el riesgo del desatino y reclamamos nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Y no solo un lugar tranquilo en la reunión de consorcio de la heteronormalidad universitaria, de desayunos de lobby de la política clásica. Soy abolicionista, sí, de un microfascismo que se postula feminista, sin suciedad, del control vigilante de los métodos de subjetivación dentro de la docilidad, que para no hacer olas, no quedarse sin reunión de té los fines de semana y no ofender las buenas costumbres de las familias policíacas con las que se nos viola una y otra vez, soy abolicionista de un régimen punitivista aliado con los poderes legales y psiquiátricos que, con la industria del rescate y de la judicialización de cualquier conflicto, cuyos métodos no se demoran y no dubitan en erradicar de la faz del planeta
cualquier manifestación alegre que todavía goce de potencia para obstaculizar la reterritorialización del totalitarismo hasta los elementos más tenues de nuestra cotidianidad social. Soy abolicionista porque comprendo soy abolicionista porque no comprendo cómo podemos creer que cobrar por practicarle sexo oral pago a un varón es menos digno que limpiar el baño cagado de los hijos paridos sin violencia obstétrica de una familia de lesbianas, profesionales, blancas y universitarias. Porque se me ocurren pocas cosas más hipócritas que derrocar el patriarcado apelando a sus instituciones e instituidos más representativos, como el Poder Judicial, el despliegue de sus Fuerzas Armadas, sus escuadrones antivicios de la mano de los regímenes de verdad moral del aparato médico-psicológico, el amor y la sexualidad sagrada. Porque no comprendo cómo se puede trabajar en pos de la independencia económica y afectiva de las mujeres y luego prohibirles y perseguirles cuando la consiguen mediante la utilización de su herramienta más potente, el cuerpo. Porque me excede cómo es que somos autónomas para votar, ser madres, parir, insertarnos en el mercado laboral como fuerzas de seguridad y profesionales cortacabezas de otras mujeres para elegir marido o esposa, pero no para usufructuar con nuestro propio cuerpo. Porque me parece altamente desempoderador y subestimador estar imponiéndole a otras cuán oprimidas son cuando hace meses que no se cobra el salario y cuando una se ha tenido que arrodillar una kilométrica escalera de humillaciones en el ascenso social para conseguir la posición de privilegio desde donde policiar a aquellas que no lo han hecho. Porque me resulta irracional que pensemos que somos libres para operar dentro de los marcos de la legalidad heteronormales y consentir nuestra propia esclavitud por amor, pero no para estar en la esquina tarifando nuestro tiempo de manera autónoma. Porque no encuentro argumento más patriarcal que suponer que estamos definidas por lo que hacemos con nuestras cavidades y que sea inaceptable pedir gratificación monetaria para satisfacer sexualmente a un varón. Porque ya soy lo suficientemente adulta como para sacar provecho y rédito económico de donde me plazca y porque exijo que mi libertad no esté tutelada estatalmente. Porque el sexo sin amor y por dinero no es más degradante que el que ocurre entre personas que dicen amarse. Porque me resulta más violento que no me permitan elegir mi propio desatino, porque hay tanto esperma en una francesa como en la inseminación artificial, y porque lucho para poder interrumpir sin morir mi carepresa lo que ese esperma produce en mi cuerpo en el momento que yo quiera, porque no hay argumento más antitrabajadoras, más antimujer, que suponer que estas trabajadoras son privilegiadas, porque me niego a policiar a otras mujeres, porque la esclavitud significa no percibir ingresos por las tareas prestadas por amor y soledad, porque quien denuncia se exime, porque dominación en todo caso es no percibir haberes, porque no es necesario tener un orgasmo cada vez que una realiza una transacción comercial, porque estoy harta de ser considerada pura vulva, solo sexo o sexualidad sagrada, porque no hay nada más contradictorio que se me exija como argumento antitrata que no me deje usar por los varones y al mismo tiempo no cobrarles por lo único que de mí quieren. Porque no hay dominación mayor que no permitir el ingreso al debate sobre el trabajo sexual a las trabajadoras autoorganizadas, porque es soberbio pensar que cualquier asimetría produce dominación, o acaso alguien realiza una asamblea para ver cómo se arregla la suela del zapato y la media suela con el zapatero. Porque las mujeres casadas tampoco tienen garantizado su orgasmo y la mayoría de las heterosexuales, y porque no hay lugar más peligrosamente feminicida que la familia heteronuclear, porque me niego a que se me patologice, porque prefiero el dinero al orgasmo o el amor, porque no quiero ir al cielo donde queman brujas inconvenientes, porque no se me ocurre mejor negocio para el androcentrismo que nosotras desunidas prodigándonos por amor, porque soy discapacitada y tal vez yo misma, mientras el régimen heterocapitalista exista, deba adquirir servicios sexuales para mi propio bienestar psicofísico. Por todo eso, tal vez las trabajadoras sexuales agremiadas, con sus diferencias, con sus aciertos, con sus fallas, con sus contradicciones, estemos o no de acuerdo con las leyes o con las sindicalizaciones, las putas, las que cobran, las que se están haciendo ver y oír, ya no como víctimas irrecuperables de un maltrato que, oh casualidad, nunca le ocurre a la buena señora del bien de las instituciones feministas hegemónicas, excepto cuando se topa con un monstruo. Sea una de las poquísimas posibilidades, esas putas,
que aún tengamos de precipitar devenires por fuera de las cartografías y los marcos de restricción y reapropiación propuestos por quienes no dudan, dado que ya sea su estrecha mente no da para pensar otros mundos posibles, ya sea porque cobran por restringir que puedan ser pensados, que cualquier situación solo puede ser resuelta y mediada cediendo el poder, la capacidad de acción y respuesta a través de las instituciones que cargan y embisten sin ningún miramiento contra cualquier tipo de insubordinación. Y todo eso es realizado mediante la coerción explícita y difícilmente erosionable del bien, donde se nos neutraliza, enloqueciéndonos, patologizándonos, criminalizándonos, castigándonos o ninguneándonos, donde para dar muestra del totalitarismo microfascista de las sociedades pacificadas que voluntariamente trabajan con ardor por su propia opresión y esclavitud, bramando que toda persona que no acuerde con sus métodos, que son los métodos de las corporaciones del capitalismo que nos gobiernan a través de los estados nacionales, o no son puta, o nunca trabajaron, o mienten, o están locas, o son proxenetas, o no existen. Aquellas personas que nos quieren convencer que el amor es gratis y la fuerza que sostiene el mundo dadivando sin remuneración no solo la felatio, sino la maternidad y el cuidado de quienes necesitan asistencia 24/7 sin nada a cambio, porque es nuestra responsabilidad como mujeres. Que nos quieren convencer que la misma autonomía que me permite elegir cuándo y cómo y cuántas veces interrumpo un proceso biológico no deseado, o cuándo, cómo y cuántas veces mantengo relaciones sexuales, se termina en el mismísimo momento que comienzo a tarifar aquello, tan sagrado y que en apariencia define nuestras subjetividades, y que ellas realizan por nada a cambio, más que muchas gracias o un poder decir, no estoy sola. Como dice el sindicalista socialista de principios del siglo XX, Eugene Debs, mientras haya un elemento criminal, debo estar hecho de él. Mientras haya una clase inferior, debo pertenecer a ella. Mientras haya un alma en prisión, no seré libre. Las putas nos fuimos a la huelga, chicas. ¿Dónde, cómo y con quién nos da la gana? Y mientras la policía esté del otro lado, personalmente yo sé bien dónde me ubico. Y si no frenamos el juicio moral pronto, la némesis de la buena conciencia va a caer sobre todas nosotras, tiempo al tiempo tocando a nuestras puertas con todo el peso de la ley. Voy a leer un poema de Paul Eluard, que yo no lo podría haber escrito mejor, que se llama Libertad, y que se lo dedico a mi amiga Georgina. Libertad. Sobre mis cuadernos de colegial, sobre el pupitre y los árboles, sobre la mesa, sobre la nieve, escribo tu nombre. Sobre todas las páginas leídas, sobre todas las páginas en blanco, piedra, sangre, papel o ceniza, escribo tu nombre. Sobre las imágenes doradas, sobre las armas de los belicosos, sobre la corona de los reyes, escribo tu nombre. Sobre las maravillas de las noches, sobre el pan blanco de los días, sobre las temporadas desposadas, escribo tu nombre. Sobre los campos, sobre el horizonte, sobre las alas de los pájaros y sobre el molino de las sombras, escribo tu nombre. Sobre cada soplo de aurora, sobre el mar en los barcos, sobre la montaña lunática, escribo tu nombre. Sobre las formas que centellean, sobre las campanas de los colores, sobre la verdad física, escribo tu nombre. Sobre las lámparas que se encienden, sobre las lámparas que se apagan, sobre mis casas reunidas, escribo tu nombre. Sobre el futuro cortado en dos, espejo y mi habitación, sobre mi cama vacía, escribo tu nombre. Sobre mi perro codicioso y tierno, sobre sus orejas elaboradas, sobre su pierna torpe, escribo tu nombre. Sobre el trampolín de mi puerta, sobre los objetos familiares, sobre el mar del fuego bendito, escribo tu nombre. Sobre toda carne concedida, sobre la frente de mis amigas, sobre cada mano que se tiende, escribo tu nombre. Sobre el cristal de las sorpresas, sobre los labios atentos, bien sobre el silencio, escribo tu nombre. Sobre mis refugios destruidos, sobre mis faros aplastados, sobre las paredes de mi problema, escribo tu nombre. Sobre la ausencia sin deseos, sobre la soledad desnuda, sobre las marchas de la muerte, escribo tu nombre. Sobre la salud recobrada, sobre el riesgo desaparecido, sobre las esperanzas sin recuerdos, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra,
reinicio mi vida, nací para conocerte, para nombrarte libertad. Muchas gracias. Bueno, cerramos el kiosco después de todo lo que... Impresionante, la verdad, impresionante. Con razón ahora nos damos cuenta por qué te tienen miedo. Esto ha demostrado que tiene una lengua muy ágil, pero también muy ágil para muchas cosas, no únicamente para esto. Pero también es muy importante para nosotras la mirada que tiene sobre todo lo que estuvimos hablando y sobre esta postura o este debate que genera muchas tensiones, la mirada que tiene Agustina, que ya tiene un libro que yo se lo recomiendo. La verdad que lo he leído y me ha partido la cabeza, que trata con fines de explotación sexual. Que hay un amigo nuestro, chicas, que le escribe el prólogo, es el fiscal Marcelo Colombo. No leyó el libro, porque escribe el prólogo y después se da cuenta, uno leyendo ahí adentro, que es pro trabajo sexual y Colombo es anti-sexo, anti-todo. Claro, entonces no leyó tu libro, que te lo quiero decir para que se rompa la ilusión. No leyó tu libro, una cosa lo que dice en el prólogo, 2 líneas es el prólogo que escribió él. Y tu libro, bueno, lo que nos viene a dar como es un baldazo de agua de todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando a nivel internacional, porque el debate este no es únicamente que se da en Argentina, sino es un debate que se está y se viene dando a nivel internacional, que por suerte en la mayoría de los países las compañeras trabajadoras sexuales están organizadas y que por suerte empezaron a construir alianzas, sobre todo las compañeras de España, de Inglaterra, de Holanda, que nos han invitado a participar de unas jornadas de alianza y trabajo sexual en el mes de diciembre, y que tienen como una mirada hacia lo que está pasando en Argentina, primero para que no pase en sus países, pero segundo también tienen una mirada con la fuerte resistencia que estamos haciendo nosotras las trabajadoras sexuales, que por ahí no lo vemos muy a diario porque estamos todo el tiempo metidas dentro de la militancia, pero cuando ellas vienen y nos visitan, como nos han visitado la semana pasada, Paulina Esquerra de Barcelona, trabajadora sexual del barrio El Raval, nos ha dicho que nosotras, los cursos nuestros tienen una potencia, que nos quieren que vayamos allá a España para que le demos el debate a las abolicionistas. Así que allá iremos, pero está bueno que esa potencia la vayamos construyendo así, abrazándonos y entrelazándonos con compañeras feministas como de la talla de ustedes, ¿no? Que tenemos nosotras mucho por aprender y seguramente mucho por nosotras por enseñarle a ustedes, sobre todo cosas sexuales le podemos enseñar. Así que ahí para cerrar el panel después se va a abrir una serie de preguntas. Por el tema del alcance del cable del micrófono, quisiera que después, una vez que termine Agustina, se puedan parar y para que todos escuchemos la pregunta a cualquiera de las 3 expositoras que tenemos en la mesa. Así que le doy la palabra y el cierre de esta mesa a la compañera Agustina. Buenas tardes a todas. Estoy muy emocionada porque evidentemente después de semejantes compañeras lo mío es muy aburrido. Ojalá pueda hacer poesía, pero la verdad es que desgraciadamente sí. Desgraciadamente me dedico al derecho penal. Y nada, estoy sumamente emocionada, muy agradecida a Georgina, porque bueno, es verdad que la conocí hace 3 años cuando volví. Y nada, es un enorme placer que estemos acá en esta carpa, que tantas monstruas y monstruos hayan tejido alianzas con Amar y con las compañeras trabajadoras sexuales. La verdad que es sumamente enriquecedor y nada, estoy muy contenta. Y sobre todo porque voy a hacer un papelón después de esto, pero bueno, en fin. No soy académica en realidad, o sea, tuve una pequeña trayectoria, me peleé bastante con la academia, o sea que en realidad ni sé qué soy, pónganle que me gusta el derecho penal y analizo el mundo desde ese lugar nada más. Desde un lugar antirrepresivo, ¿no? Por eso. Entonces, un poco retomando lo que había dicho Georgina tanto en su introducción como en algunos comentarios al momento de presentarme, voy a
encaminar un poco por ahí lo que les quería contar, y sobre todo lo que más me interesa es, no por demagogia, pero siempre lo más interesante son las cuestiones que pasan después. Yo espero que no haya abolicionistas por acá. Yo no tengo la lengua filosa, ni mucho menos, ni tengo los brazos de Leonor, ni nada. Sí. Y nada, y he tenido experiencias realmente bastante desafortunadas, siempre con el autoritarismo propio de quienes se llaman abolicionistas. Y les quería contar un poco, hacer un mapeo de esta relación entre el feminismo, los feminismos y la prostitución o el trabajo sexual, pero enmarcado dentro de una postura anticriminalizadora, pro derechos, por supuesto, pero fundamentalmente intentar poner en claro, o por lo menos dar algunos elementos para desarmar un poquito lo que son, por un lado, las pretensiones del abolicionismo, que pueden ser mejores o peores, y ese me parece que es un plano de la discusión. Y después, fundamentalmente, lo que a mí me interesa por vicio profesional y que tiene que ver con los efectos materiales que tiene la criminalización propuesta en la mayoría de los casos por el abolicionismo. Entonces, porque efectivamente podemos entablar un diálogo o una disputa respecto de, linda palabra, disputa, podemos entablar un diálogo respecto de cuáles son los valores o las demandas que tiene el abolicionismo y las que tienen otros feminismos o el feminismo pro sexo o pro trabajo sexual, pero me parece como mucho más interesante disputar el terreno de la legitimidad de los discursos a partir de los efectos que produce, sobre todo en aquellas personas que se dedican al trabajo sexual en la calle, porque cuando hablamos de abolicionismo, si bien es cierto que más en la academia y estas feministas blancas que han tenido cierta preponderancia en la academia y que también a veces se reduce fundamentalmente a hechos tan concretos y arbitrarios como quiénes son traducidas y quiénes no, a quién leemos y a quiénes no. Por tanto, desde la academia, el abolicionismo, sobre todo más cercano, en la década de los 80, y sus representantes como Catherine McKinnon o Andrea Dworkin, ¿no?, que hacen toda una campaña antipornografía, sobre todo, y Catherine McKinnon viniendo hace un par de años acá a la Facultad de Derecho con una de las conferencias más multitudinarias que hubo en la historia de la facultad. Entonces, en ese sentido, me parece que por un lado, como resaltaba Georgina, hay conexiones y unos entramados de poder y de saber bastante complejos en términos de un feminismo blanco, heterosexual, clase mediero y academicista que tejió lazos desde los primeros momentos del sufragio, ¿sí?, cuando emerge la trata de blancas como la posibilidad y el trampolín, por un lado, de tejer alianzas políticas y por tanto ocupar el espacio público, que era lo que el movimiento abolicionista y sufragista de aquel momento era lo que pretendía, eso por un lado, y por otro lado el trampolín que le ha dado la trata en términos de internacionalizar esa lucha, ¿no? Entonces, digamos, si puedo remontar la génesis hasta ahí, del surgimiento del abolicionismo, ¿no? Como decía Georgina, si el abolicionismo significase la lucha contra la esclavitud, ¿no?, estas abolicionistas retoman, digamos, ese término, solo que lo van a aplicar justamente al ámbito de la sexualidad. Nosotras sabemos que el vector, digamos, fundamental que define al abolicionismo es entender que la sexualidad de las mujeres siempre y en todos los casos se produce, se desarrolla en el ámbito de una subordinación frente a la sexualidad masculina. Las abolicionistas, con su gran componente de moral, lo que hacen es determinar
cómo debe ser la sexualidad femenina, y la continúan, digamos, aún desde lugares diferentes, terminan en un discurso puramente moral y casto de lo que debe ser la sexualidad femenina y también masculina. Necesariamente cuando emerge, digamos, en el ámbito internacional, emerge la problemática de la trata de blancas, que en realidad de lo que estamos hablando es de un flujo femenino migrante autónomo, esto es, mujeres que abandonan sus lugares de origen para ya sea Estados Unidos o ya sea Argentina. En ese sentido, las alianzas entre Argentina y Estados Unidos continúan bastante aceitadas, y si no, preguntan en el Ministerio de Justicia o en algunos otros lugares de dónde reciben los fondos y cuáles son las directrices, digamos, que si bien luego efectivamente a partir de realidades locales y de agencias y de agenciamientos locales el abolicionismo internacional genera realidades más particulares, lo cierto es que las directivas son más universalistas, o por lo menos tienen esa pretensión de universalidad. Por tanto, me interesaría, una vez que les comenté un poquito cuál era el origen, solo por dar algunos datos y algún marco en el cual pueda proponerles lo que venía a contarles, que era justamente la crítica a partir de los efectos que produce supuestamente una teoría y una práctica sobre todo, y las alianzas justamente que genera esa teoría y esa práctica. Desde entenderla como una cuestión moral o como una cuestión de salubridad, como fue en el primer surgimiento del abolicionismo, a incluirla en la agenda de la violencia de género, ¿sí? Digamos, se producen saltos también en función de los años que han pasado entre una y otra, pero lo cierto es que, digamos, las alianzas que se fueron tejiendo, sobre todo los instrumentos internacionales que se fueron redactando en cuanto a la trata, fueron un poco también las que marcaron fuertemente los diferentes regímenes normativos, legales, de la prostitución. Por tanto, me gustaría hablar de 3 o 4 conceptos que también los nombraron anteriormente, y darle alguna que otra vueltita en términos más del derecho penal y de notar los efectos que trae la criminalización sobre los cuerpos de las mujeres y los trabajadoras sexuales de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirar el ámbito internacional en el cual se da, sobre todo en los últimos años, la incardinación o la puesta en agenda de los derechos humanos de lo que es la trata de personas, ¿no? Ustedes saben que el protocolo de Palermo, y ahí me pongo súper aburrida, se sancionó en el año 2000, que con posterioridad a la Convención contra la Prostitución Ajena, que se sanciona en 1950, esta Convención contra la Prostitución Ajena es a la que se siguen, de la que se siguen agarrando las abolicionistas actuales, desconociendo otras definiciones de trata que no necesariamente equiparan la explotación sexual de la trata con el ejercicio del trabajo sexual o de la prostitución. Por tanto, el protocolo de Palermo, que es de ahí donde supuestamente el Estado argentino retoma en su agenda la necesidad de encarar una lucha contra la trata, en la cual estamos hablando de esto necesariamente porque produce efectos bastante malos, criminalizadores sobre quienes ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria, y por eso, digamos, también retomo la cuestión de la trata, sobre todo porque la trata me da la posibilidad de hablar de por lo menos 3 conceptos, y que tiene que ver con la dignidad, un lenguaje muy propio y muy habitual de los derechos humanos, ¿sí? La dignidad está supuestamente definida universalmente, y por tanto es la dignidad al valor al cual se apela para decir que el trabajo sexual es violencia de género. Por otro lado, un poco la cuestión que decía Georgina recién, de que no somos nenas, no somos menores, y la idea del consentimiento, ¿sí? Ustedes saben que en Argentina una de las grandes disputas de los feminismos
en el ámbito normativo fue la cuestión del consentimiento, que la primera ley de trata implicaba una cierta perspectiva respecto del consentimiento, que después, si me acuerdo, lo voy a retomar, y por otro lado, una reforma en el año 2012, en un momento bastante importante, que fue unos días posterior a lo que fue el fallo de Marita Verón en diciembre del año 2012, las abolicionistas logran imponer la perspectiva que venían pidiendo desde hace varios años, y que es la eliminación del consentimiento del tipo penal. Por tanto, aquella ideología que dije que no me iba a meter a discutir, lo cierto es que los efectos que produce es que, si bien la prostitución o el trabajo sexual en sí misma no es una conducta reprochable por el derecho penal, es decir, no es un delito ejercer el trabajo sexual, sí lo son todas las conductas que rodean al mismo. Se llame rufianería, se llame proxenetismo, se llame secretaria, se llame persona que me atiende el timbre, se llame quien me alquila el lugar para ejercer el negocio. En ese sentido, hemos retrocedido bastante, no solo en Argentina, sino, digamos, en general, en este tipo de reivindicaciones, y pensamos que durante los 80, los 90 se tejieron alianzas bastante interesantes dentro del feminismo, dejando de lado el abolicionismo, pero como la trata en aquel momento no era un negocio redituable como resulta ser ahora, no me refiero para los tratantes, sino que me refiero para las ONGs y para el resto de los sujetos que viven de la ayuda internacional. Digamos, en ese momento sí podíamos hablar de ciertas alianzas y de ciertos diálogos entre feminismos, abolicionistas no había demasiadas, o no por lo menos de la talla o de la forma en la cual se manifiestan en estos días. Y por tanto, digamos, la pelea en el ámbito normativo no existía en ese momento, hasta que aparece, como les comentaba antes, el protocolo de Palermo, que establece la necesidad de distinguir entre trata y prostitución, ¿sí? La trata necesariamente implica una violencia, implica la ruptura mediante acciones de la amenaza, de la violencia, implica un quebrantamiento del consentimiento, ¿sí? Para que exista efectivamente la trata. Por tanto, palabras más, palabras menos, estamos hablando de una prostitución que no es voluntaria. Digo así porque necesariamente en el ámbito de Palermo se dio una discusión feminista bastante importante que duró 2 años respecto de cómo iban a definir a la trata de personas para que no quedase sin más equiparada a el trabajo sexual. Lo cierto es que tuvimos poca fortuna en avanzar en estos debates, porque, digamos, Estados Unidos en la posibilidad de establecer una agenda, ¿sí?, sobre todo punitivista, digamos, en un contexto, ustedes saben que el protocolo de Palermo, si no emerge, digamos, de la convención que intentaba luchar contra la criminalidad organizada transnacional en el momento de post-2001 también, sí, un contexto internacional bastante complicado, y por tanto el protocolo de Palermo no es un instrumento de derechos humanos, sino que es un instrumento represivo contra, sobre todo, el tráfico de migrantes. Esto es el movimiento de las personas. En ese contexto es donde emerge en esta suerte de mezcla, donde conviven elementos muy heterogéneos, donde tenemos por un lado los derechos humanos de las mujeres, la violencia de género, el control de las fronteras, la precarización de la vida y del trabajo, digamos, diferentes elementos que son bastante heterogéneos unos entre otros, y que en este sentido, digamos, las políticas de agenda internacional de derechos humanos logran hacer parecer como una bola coherente cuando en realidad no la es. Me refiero que entre la protección de los derechos humanos de las mujeres y la criminalización constante de otras mujeres, no me parece que sea, digamos, la finalidad por lo menos enunciada, pero sí efectivamente es lo que sucede cuando encontramos elementos de cuestiones neoliberales, ¿sí?, que podemos ir observando, por ejemplo,
en la cuestión de erigir una suerte de figura de víctima adecuada, esto es, cuando el saber penal criminalizador, que fue siempre el regulador del espacio público, por tanto el criminalizador directo del trabajo sexual y de aquella disidencia sexual y física en el espacio público y en la calle. Entonces, en ese sentido, el contexto de criminalización que se pretendía desde el protocolo de Palermo y que se va a aplicar para supuestamente producir políticas de lucha contra la trata, en Argentina y en otros países también, la experiencia que se reproduce es que el abolicionismo siempre termina siendo prohibicionista. Es decir, el abolicionismo desde un lugar de entender que nadie puede dedicarse al trabajo sexual porque es asqueroso, porque es indigno, porque ninguna mujer puede consentir a ese tipo de trabajo o a ese tipo de tarea. En ese sentido, lo que habilitan son prácticas en el espacio público que necesariamente tienen que ver con la criminalización. No solo en el espacio público, porque frente a las resistencias que hubieron por parte de trabajadoras sexuales en términos de no poder publicar avisos en el rubro 59, las compañeras empezaron a pegar papelitos en la calle o empezaron a publicar oferta por internet como una manera de resistir a esa opresión ante la prohibición de poder publicar. Y sin embargo, la policía persigue a aquellas personas que pegan los papelitos e inician investigaciones a partir de las direcciones y los datos que le dan los papelitos que existen en la calle. Asimismo, también se penaliza todo el ejercicio del trabajo sexual en la calle o en ámbitos privados, en departamentos, en diferentes agenciamientos que producen las trabajadoras sexuales como forma de resistir a la opresión cotidiana en la calle. En este sentido, esta mezcla entre seguridad y derechos humanos habilitó y habilita este casamiento perfecto que permite armar la víctima adecuada, ¿no? La víctima adecuada es, ustedes saben que el poder punitivo en esta mezcla entre psicologización, cuidado y criminalización, lo que hace es elaborar perfiles de riesgo, ¿sí? Ustedes saben o no saben, pero no importa, yo les cuento, los formularios que existen en la OVD, en la Oficina de Violencia de Género de la Corte, lo que hacen es una psicologización que va a determinar la intervención, ¿sí? A partir de la determinación de riesgo medio, alto o moderado. A partir de llenar un formulario, la víctima de violencia de género se le va a diseñar un perfil en función de cómo haya contestado esas respuestas y por tanto se va a determinar la intervención o no más rápido o menos rápido de la policía, de los jueces, etcétera, etcétera. En el caso de las víctimas de trata, lo mismo, aquellas personas, aquellas mujeres que reivindican el trabajo sexual voluntario sufren de síndromes múltiples y variados. Hay para todos los gustos y para todas las personas que en un juicio o en algún lugar expresan la voluntariedad de dedicarse al trabajo sexual. Para las abolicionistas son traidoras de género, ¿sí? Y para la policía son carne de cañón para habilitar prácticas represivas y sobre todo para habilitar la caja de las comisarías como siempre sucede. Por tanto, hay un montón de feminismos, no todo el feminismo es abolicionista. Se han producido un montón de reivindicaciones desde otros feminismos, pero la más interesante, como siempre, tiene que ver con una demanda que me parece crucial y por eso en general siempre me da un poco de palo hablar de estas cosas, porque en realidad de lo que se trata es de escucharlas, dar espacios, dar voz a la posibilidad de que efectivamente quienes viven y quienes padecen todas estas políticas criminalizantes puedan hablar. Entonces, en ese sentido, siempre tengo como mucha contradicción de venir a contar acá algunas cuestiones que en algún momento dieron una mano y simplemente
quería un poco cerrar esta intervención muy desordenada, les pido disculpas. Y quería hablar del efecto de una suerte de estado de excepción que se produce en la calle para con las trabajadoras sexuales. En un primer momento, advertir que la puerta que le abre el abolicionismo al derecho penal refuerza una característica propia del derecho penal que tiene que ver con la selectividad. El derecho penal siempre atrapa al bicho más pequeño. El resto puede romper la tela de araña, ¿no? Y escaparse. Entonces me parece que cuando el feminismo apela al derecho penal se está olvidando de algo realmente muy interesante, y que es justamente la única manera que tiene el derecho penal de operar, que es justamente atrapar a los bichos más débiles y más pequeños. Si efectivamente van a ir contra las organizaciones criminales, bueno, que vayan. Yo todavía no vi a nadie, sobre todo porque las pocas causas, por suerte, que hay de trata, lo cierto es que la gran mayoría de condenadas son mujeres, quienes supuestamente crecen en la organización criminal, que pasan en ese eslabón. Esta es la interpretación que da las ONG, la ONU y toda esta gente, que las tratadas, las mujeres tratadas, la única manera que tienen de subir en la escala criminal y dejar de ser explotadas sexualmente tiene que ver con reclutar o ir a buscar a otras y efectivamente hacerse proxeneta entre muchas comillas. Bueno, en realidad eso siguen siendo actos de resistencia, quiero decir, simplemente capear el temporal, y entonces esos actos de resistencia son los que más se criminalizan por parte de la policía, pero sobre todo por parte de otras mujeres. En ese sentido, me parece necesario, como les decía, no olvidar el carácter selectivo del derecho penal, y sobre todo no olvidar que en el ámbito contravencional del espacio público se produce un estado de excepción. Ustedes saben que el derecho penal se maneja con alguna que otra garantía, que a veces falla, pero que por lo menos en la Constitución la podemos encontrar y la podemos reivindicar en alguno que otro tribunal. El problema es cuando se habilita, a partir de la protección de los derechos humanos de un colectivo, se habilita una represión sin par, sin garantías. Justamente basándose y ahondando en lo que supuestamente se busca hacer, y que es dignificar a la mujer. Se termina justamente al quitarle la dignidad a las trabajadoras sexuales, se habilita un ejercicio de poder punitivo completamente excepcional y desmedido. Y yo creo que, más allá de las discusiones respecto a abolicionismo o no, me parece que esa es la discusión que hay que empezar a dar, que como el abolicionismo es solo prohibicionismo. Gracias. Ahora sí le damos apertura a las preguntas por parte del público. Una pregunta para vos. No terminé de entender la estrategia que decías, que es una telaraña. Dijiste como saben en el derecho penal, yo no tengo idea del derecho penal, entonces quería ¿por qué piensas que la estrategia es ir por los bichos pequeños y no los bichos grandes, tomando tu metáfora? Sí, bueno, en realidad el derecho penal, por sus formas de saber y de poder y de cómo está estructurado, si te fijas cuál es nuestra población penitenciaria, solo algunos delitos que están en el derecho penal. En el Código Penal en Argentina hay 300 y pico delitos, pero cuando vas a la cárcel y te fijas quiénes son las personas efectivamente criminalizadas, te das cuenta que en general son por delitos contra la propiedad, con violencia o sin violencia, algún que otro homicidio y alguna que otro delito contra la integridad sexual. Pero en su grandísima mayoría, el universo carcelario, digamos, está organizado por estos delitos. Los delitos contra la propiedad, el tráfico de drogas, pero justamente otra vez, que es lo mismo que sucede con la trata o la persecución de la trata, que es, digamos, los jefes de las organizaciones criminales o quienes dirigen la movida, no son quienes son enjuiciados, o en proporciones realmente muy pequeñas. En
en relación al que hace el trapicheo, el menudeo, porque necesariamente tienen menos herramientas para contrarrestar el poder punitivo del Estado, simplemente por eso. ¿Puedo decir algo en tu pregunta? Quería hacer un aporte a lo que estaba diciendo Agustina y en torno a tu pregunta, que es una línea que estamos desarrollando, ¿no? A partir de la lectura de algunos colectivos, sobre todo en España, que trabajan con desmanicomialización y salud mental y tal, ¿verdad? Como el colectivo Enajenadox, con X lo vas a encontrar en internet, que han hecho unos fanzines y una revistita y demás. Es como esta nueva manera de operar del poder productivo, que lo que hace es producir los buenos sujetos y los malos sujetos a perseguir y policiar. Más o menos la estrategia vendría a ser que aquello que no puede patologizar y la patologización siempre tiene que ver con las conductas que son claramente de insubordinación e insurreccionalización, o sea, lo que le estamos llamando quizás autismo, Asperger, etcétera. De lo que se trata es de personas que pueden romperte una vidriera de blindex o de que no tienen ningún problema de prender fuego a algo. Básicamente lo que antes se llamaba el bloque negro. El movimiento anticapitalista le llamaba el bloque negro. Y ahora, si no te pueden capturar de esa manera, te capturan criminalizándote. ¿Entendés? O sea, lo que escapa a la patologización es agarrado por la criminalización. Y la criminalización, y este es mi punto, y se va a poner bueno el juego, porque la criminalización va a venir de la mano de la buena conciencia. Es por el bien, es por la idea del bien, que van a ir a policiar. Es por la idea de no ofender, me parece que iba por ese lado del bicho más pequeño y el entramado. Es la idea de proteger la integridad de ciertos colectivos. No ofendamos a los colectivos, entonces vamos a censurar todas aquellas personas que están haciendo objeciones, ya sea mediante las prácticas o los discursos que vienen a hacer las mismas cosas. Tratar de obturar que digan lo que tienen para decir. El modelo es lo que pasa en Europa, de un tiempo a esta parte, o sea, ley mordaza, políticas antimigratorias, etcétera, y Chile, que tiene una política que es similar a esto que yo estoy describiendo. Si lo decís fuerte, fuerte. No se escucha, yo no escucho nada. Aquí de aquel lado, por la máquina. Por el generador acá no se escucha. Acá tenemos malas condiciones laborales, queremos decirle, el generador nos genera, pero las abolicionistas ahí no nos van a venir a rescatar. Bueno, en relación a la noticia esta de que la directora de la Casa del Encuentro va a ser Otra grieta. directora del tema de la mujer, ¿no? Yo te voy a pedir que ese Es muy tema- loco, es una alianza muy loca. Yo te voy a pedir que no toques ese tema hasta No, es una pregunta, perdón. Me parece que hay una conjunción rara que es el abolicionismo de izquierda lleva a una funcionaria a un gobierno de derecha. ¿Qué riesgos hay de que se avance con la penalización del cliente como política? Digamos, es un problema porque me parece que va a joderse mucho la discusión con toda la izquierda incluso apoyando eso. Entonces quería consultarles, no sé a quién, un poco sobre eso. A ver, ¿cómo lo podemos contestar? Yo creo que es peligroso. Yo creo que ya de por sí es un problema que una feminista sea parte de un gobierno de derecha. Para mí, más allá de que el feminismo en sí ha salido a felicitarla, ha dicho que ese es el feminismo autónomo, no me jodan. No es feminismo autónomo. Si bien este gobierno de derecha, con un ajuste donde vamos a sufrir más las mujeres, no me jodan, ¿de qué autonomía me hablas? ¿Vas a ser parte de esa estructura de ajuste? ¿Vas a ser parte de esa estructura de dejar a muchas mujeres sin trabajo? ¿Qué políticas podés llevar adelante con autonomía? ¿Qué le van a entregar? ¿Una caja para que ella pueda tomar las decisiones políticas por fuera de la estructura de un gobierno de derecha? La verdad que fue muy loco que propias compañeras feministas que son de izquierda la hayan felicitado. Eso a mí me generó y nos ha generado en Amar mucha preocupación. No, mucha preocupación.
Y después con el tema de la priorización al cliente, yo creo que ya hay algunas que vinieron tejiendo por lo bajo. No nos olvidemos de Marcela Rodríguez, que cuando fue diputada presentó un proyecto de priorización al cliente de prostitución, y no hizo falta que nosotras avancemos, ni que hagamos una marcha, ni convoquemos, se lo han bajado, porque me parece que la política no pasa por ahí. Por lo menos la política del anterior gobierno, no sé el que viene. Pero la política del anterior gobierno no pasaba por la penalización al cliente, pasaba por todo el control punitivista en torno a la mujer, o sea, y en torno a los medios en donde se ejercía. Se han prohibido los medios de avisos clasificados, hubo mucha grande persecución a los medios como los diarios. Se ha avanzado en un proyecto que tuvo media sanción y que por suerte quedó encajonada, que busca la prohibición de avisos clasificados, que ya están prohibidos, pero que busca la prohibición de las redes sociales, de perfiles de Facebook en el cual nosotros utilizamos para ofrecer nuestros servicios sexuales, y también de las páginas web. Seguramente que va a venir una política de ahí claramente prohibicionista, pero yo no sé cuál va a ser, porque es un gobierno de derecha medio liberal, y la verdad que no ha tomado todavía una postura con respecto al trabajo sexual, como sí lo ha hecho, por ejemplo, con el aborto, que él ha salido a decir claramente que está en contra, está a favor de la vida, y todavía, por lo menos con respecto al tema del trabajo sexual, no ha tomado, más allá que nosotros sabemos qué es la política de ellos, que es represión, y la sufrimos acá en Capital Federal en carne propia, sobre todo las compañeras que trabajan en los bares, en la zona de Recoleta, y todas las compañeras que trabajan en departamentos privados, cómo ellos se han creado una política de ingresar únicamente a los lugares de trabajo o a las viviendas de nuestra compañera sin orden judicial. O sea, no necesitan que los fiscales le bajen la orden judicial. Me parece que esas son cosas que van a venir, no únicamente para las trabajadoras sexuales, sino son cosas que van a venir, políticas punitivistas para todos y todas. Vamos a tener políticas punitivistas para todos y todas. Y yo creo que ahí está bueno estar de este lado y no estar del lado de las estructuras adentro. Porque yo quiero decir que nosotras siempre estuvimos del lado de la resistencia. Y hoy más que nunca vamos a estar del lado de la resistencia con muchos compañeros que cuando estuvieron en el lugar de poder, que muchas compañeras han votado leyes que nos han llevado a nosotras a una mayor precarización y a una mayor vulneración de derechos. Qué bueno que ahora, por lo menos a esos compañeros, vamos a estar desde el lugar de la resistencia y podemos crear nuevas alianzas. Yo prefiero toda la vida quedarme en la calle, y yo no. Las trabajadoras sexuales preferimos estar del lugar desde la resistencia, que AMAR como organización sindical es autónoma, partidaria, por supuesto que es autónoma partidaria, más allá de que cada una tenga su ideología política, pero no nos vengan a querer vender el verso que es un feminismo autónomo cuando está en un lugar dentro de una estructura de un gobierno de derecha. La autonomía se te fue al carajo. Peleaste por tener un puesto de trabajo y te cagaste en la violencia hacia las mujeres. Y recordar, sí, cuán peligroso puede ser. Finalmente es una feminista con mucho trabajo hecho en víctimas de violencia sexual y de violencia de género. Pero digo, el gobierno de la ciudad es el gobierno que vetó el aborto no punible y que cerró el programa de atención de víctimas de delitos sexuales. O sea, no sé cómo bueno puede ser ese panorama. ¿Sabés cuál me parece que va a ser la estrategia, José? A mí me parece que la estrategia va a ser el montaje. Entonces me parece que el montaje es como la línea política, es lo que pasó con el trapito de la boca. ¿Quién se puede oponer a un botón antipánico? ¿Vos te opondrías? ¿Verdad que no? ¿Verdad que vos y yo no nos opondríamos? O sea, no hay manera de que vos y yo nos opongamos a eso, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces no vamos a poder objetarlo. A eso me refería con métodos coercitivos que son difícilmente erosionables y que difícilmente una persona que no sabe lo que es, porque el que no sabe lo que es que la policía te persigue es porque está del otro lado. Entonces difícilmente te lo puede entender una persona que no sabe lo que es que la policía te toque el timbre. Entonces esa va a ser la estrategia.
no tanto perseguir, como decía Agustina, ninguna red de nada, sino ver cómo se precarizan las condiciones de militancia del activista autónomo. Por ejemplo, vos, sin ir más lejos. O sea, cómo se puede hacer para probarte que vos sos cliente de algo. Y donde no seas cliente de algo, serás consumidor de algo, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces me parece que hacia allí va la estrategia. Que enfocándose en la violencia de género, la lucha contra la trata, la lucha contra el narcotráfico, van a salir a policiar y perseguir aquellas voces que de un modo u otro hemos logrado, pese a la censura, pese al escarnio, pese al ninguleo, gracias a las redes sociales, gracias a las políticas minoritarias, gracias a la banca de nuestra gente, decir algo. Y nos conocen en todos lados, gracias a los videos independientes de la gente que hace video independiente, bla, bla, bla. Van a por nosotras, claramente, y después se la van a llevar a todas puestas. La que crea que no es así, se equivoca, no sabe leer la política. Otra pregunta, ¿alguna otra pregunta? ¿Están todos convencidos? Yo quería agregar algo porque me parece que en mi exposición súper desordenada, porque también un poco ahora aprovechando la cuestión de la Fabián y la Casa del Encuentro, quería decir, yo no creo que tarde demasiado en llegar la exportación que se está haciendo del modelo sueco. El modelo sueco es el paradigma de la rescate y la salvación de todas nosotras, a partir de decir, no, nosotros con ustedes no tenemos nada, nosotros vamos a criminalizar a los clientes. Ustedes saben que, como en todos lados, es una cuestión de dinero, ¿no? Que mueve el mundo, bla, bla, bla. A nivel internacional, aquellas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿sí?, que reciben algún tipo de dinero para continuar con la militancia autónoma, deben firmar una cláusula en esos contratos que es de ninguna manera facilitar o promover el trabajo sexual. Por tanto, estas ONGs firman esa cláusula, ese juramento para recibir el dinero que tiene que ver con esto, porque hasta si sos una fundación que se dedica a la prevención del HIV y hace educación sexual o promoción de derechos sexuales y no reproductivos, repartir forros, bla, bla, bla. Bueno, ese tipo de organizaciones ha sufrido, por eso la ONU-SIDA, también se pelean entre esas agencias. La ONU-SIDA en el último tiempo dice, loco, paren con el problema de la trata porque están habiendo aumentos y precariedad en la posibilidad de poder tener métodos contra el HIV, contra la transmisión del HIV, gracias en el entorno de las políticas de trata. Por tanto, tuvieron que aflojar un poquito con esa cláusula, pero lo cierto es que el dinero viene de ahí, lo cierto es que la mayoría de las ONGs argentinas reciben financiamiento internacional, lo cierto es que también, más allá de que son abolicionistas, económicamente tienen que firmar esas pautas, y yo creo que la legitimación gubernamental que tiene, sobre todo porque es una cuestión justamente que abre todavía un poco más la puerta, sos consumidor, sos cliente, sos lo que fuera, es justamente la traslación del modelo sueco a el sistema argentino. Eso por un lado. Exactamente, todo aquel que facilite, todo aquel que promocione, todo aquel que realice actos de prostitución y colabore para la realización de actos de prostitución puede ser claramente penalizado. Hay algunos casos, como por ejemplo un caso en Rosario, que se procesó a un dueño de una página web, supergatitas.com, que lo único que hacía era ofrecerle, era el dueño del dominio, le ofrecía un espacio a las compañeras que pagaban 300 pesos por mes para que publiquen los servicios. O sea, lo que hicieron fue procesar ahí. También hay otro caso de una compañera que está por acá, de Rosario, que se la procesó porque ella figura como dueña, o sea, como la del contrato de alquiler, como la responsable. O sea, solo por el hecho de figurar como responsable en el contrato de alquiler, como que la casa se la alquiló a ella, se la procesó como proxeneta del lugar, y a las compañeras que estaban trabajando ahí con ella autónomamente, de forma independiente y de forma cooperativa,
se las publicó, o sea, los medios los medios de comunicación salieron a decir que ahí se habían rescatado a víctimas de trata, cuando en realidad esas mismas víctimas después fueron a pedir la liberación de esa compañera que sigue con la causa abierta, que sigue el proceso en curso, y eso se han agarrado de la modificación que ha sufrido el derecho penal. Sin más, hasta nosotras mismas como sindicato, alguna nos puede, ojalá que llegue ese día, ¿no? Porque ahí vamos a politizar un poco más las medidas que algunos legisladores, que algunos diputados y diputadas levantaron la mano sin saber qué carajo estaban adhiriendo con eso. Que es, también existiría la posibilidad que nosotras, AMAR como sindicato y sobre todo las representantes legales, al facilitar la prostitución, al defender la prostitución como un trabajo, al agrupar a las compañeras, al que las compañeras paguen una afiliación, también claramente con esa modificación que sufrió el Código Penal, podríamos ser procesadas como proxenetas. No por algo nos están diciendo proxenetas. La lectura la hacen a partir de la modificación que hicieron a la ley de trata, y todo lo que está pasando, toda la criminalización, también podría ir preso hasta el taxista. Si yo me tomo un taxi y el taxista me lleva al encuentro con el cliente, el taxista me está facilitando el encuentro con de la prostitución. Me está facilitando que yo realice un acto de prostitución. Podía ir preso los volanteros, que a nosotras nos pegan los papelitos en la vía pública, al cual nosotros le pagamos 100 pesos por día. Podían ir presos, ¿quién más? A ver, las compañeras mujeres que nos van a ofrecer artículos de Avon o lencería erótica y los juguetes, los sex shop. Si yo voy a comprar algo como trabajadora sexual, un sex shop, también podían ir presos ellos. O sea, está abierto, esa modificación que ha sufrido, deja abierto al libre entender. Algunos entienden que terminan cortando el hilo por lo más delgado, que es criminalizar a la mujer, pero algunos otros también se pueden agarrar de entender que pueden tranquilamente criminalizar todo lo demás. Podrían impedir que las inmobiliarias nos alquilen a nosotras, o podrían llevar presos a los dueños de los inmuebles y podrían sacarle el inmueble y quedárselo el Estado. La CTA misma, donde nosotras funcionamos, podrían ser acusados como proxenetas, que de hecho hay acusaciones, y podrían ser denunciados porque están facilitando la prostitución. ¿Qué sé yo? Esta mesa que hicimos acá, esta jornada, fueron auspiciadas por Fundación Ever, que nos posibilitó poder traer a los compañeros trabajadores sexuales para que participen acá. Fundación Ever tranquilamente, al estar facilitando la prostitución, podría ser considerada. Ustedes, panelistas, vos que me haces una entrevista en la radio, ella que me da un lugar de discusión en su radio, podría tranquilamente comerse una causa por estar facilitando la prostitución. Entonces, todo bien, se ha llevado adelante esta modificación para apaciguar los reclamos sociales, porque por todos lados había marchas, porque había una fuerte presión social por la causa del juicio de Marita Verón, que los 13 imputados habían quedado absueltos. Por apaciguar los reclamos sociales, se votó en secciones extraordinarias sin pleno debate. Se votó sin pleno debate y sin saber, porque de hecho nosotras nos hemos comunicado y hemos visitado muchos diputados y muchas diputadas que al explicarle lo mismo que nosotros estábamos explicando, nos dijeron que era mentira, que ellos no votaron eso. Nos dijeron: yo jamás votaría algo que te termine criminalizando tu trabajo, porque yo voté algo para combatir la trata de personas. Bueno, hay que leer la letra chica, porque han votado, han levantado la mano para apaciguar un reclamo social, y hoy por hoy quien se está comiendo el garrón, como nosotros hablamos, somos nosotras. Y lo peor de todo, quien se come el garrón y que paga los platos rotos, de hecho no haber tenido la maduración política, de haber discutido eso con la maduración y la altura política que debería haberse hecho, son las mujeres, y somos las mujeres. Y lo peor de todo es que somos las mujeres de los sectores populares. Es lamentable que un gobierno que se va haya llevado adelante políticas que terminen criminalizando la pobreza, que hayan políticas que terminen criminalizando a las mujeres. Entonces, todo bien con eso, pero hay que tener cuidado con lo que se viene y ver si por ahí, estamos hablando medio de cosas como no sé si será demagogia, pero hay que ver qué lectura hace el próximo gobierno, que es de derecha, que es liberal, con eso que le está servido en bandeja. Podrían hacer lo que ellos quieran hacer, porque se la han servido en bandeja, y lamentablemente somos nosotras las que de este lado de la resistencia
seguimos soportando la presión policial, la coima policial, la criminalización que hay. Y estaría bueno que un mensaje para las compañeras abolicionistas, y con esto terminamos, que dejaran de decir que la prostitución es libre y cualquiera lo puede ejercer y no va a ser perseguido, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Si lo siguen sosteniendo, o es porque no han leído las leyes, o porque nos quieren tratar de tontos y tontas, o porque hace 1000 años que no se paran en una esquina. Y porque ellas no sufren en carne propia la persecución policial y la violencia institucional que sí seguimos sufriendo, la que nos seguimos parando en una esquina y las que nos seguiremos parando en una esquina porque no queremos otro trabajo. El trabajo ya lo tenemos. Lo que buscamos es un marco legal para poder ejercerlo en forma más protegida, con presencia del Estado, a través de derechos y garantías, y con los mismos derechos que muchas de esas feministas abolicionistas tienen, que es tener una obra social, nosotras, nuestros hijos, y poder hacer nuestros aportes jubilatorios. Miren si pedimos mucho, no pedimos nada. Entonces la maduración política no está, porque también han hecho un trabajo fino y un trabajo y han llevado adelante una lucha deshonesta. Porque es deshonesto embanderarse en la lucha contra la trata de personas cuando en realidad lo que están luchando es contra la prostitución toda. A las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. Que se dejen de colgar de las víctimas de trata, que se dejen de decir que están luchando contra la trata de personas. Están luchando contra el mercado sexual. Y no les importa ni las mujeres de los sectores populares, no les importa ninguna de nosotras. Les importan los intereses de ellas y la ideología que ellas mismas persiguen. Así que cuando ustedes, en los lugares que ustedes se mueven, les vengan a decir que la prostitución es libre, pregúntenle en qué lugar se puede ejercer, una mujer trabajadora sexual puede ejercerlo sin ir presa, sin que se le cierre su lugar y sin que la persiga la policía. Hoy no hay ninguna, nadie te puede decir, acá te podés parar. Yo me paro acá enfrente, viene al toque el patrullero y me hace un acta. O le tengo que pagar para que me deje parar ahí. Entonces, es mentira cuando nos vienen a decir no hace falta una ley de trabajo sexual, porque la prostitución es legal. Está bien, es legal, pero todos los lugares donde nosotras podemos ejercer nuestra actividad están criminalizados. Todos los lugares. Es correcto cuando se dice la prostitución no es un delito, pero los lugares donde nosotras nos podemos ejercerlo y los medios donde nosotras podemos publicar nuestros servicios están prohibidos, están criminalizados. Así que hay que llamar a las cosas por su nombre. No se está luchando contra la trata de personas. La gran avanzada de lucha que tienen es contra la prostitución toda. Y estaría bueno que se comiencen a debatir las cosas como se deben. Saquemos a la trata y comenzamos a debatir qué le jode a ella de que haya todo un colectivo de mujeres que deciden ser trabajadora sexual. Y vamos a ver ahí quién se queda con la cuestión más moralista y quién se queda con esa mirada controladora de cuerpos ajenos. Así que si hay alguna pregunta más por hacer, porque los veo que están todos como muy callados ahí. No, que confiemos en el poder que tiene cada uno desde sus redes de compartir, la línea roja, porque no sabes qué contacto de tus redes es trabajador o trabajadora sexual y puede denunciar violencia institucional, y también de compartir las redes de AMAR y de hablar de esto con otras mujeres y otros varones. Porque también conocemos mucha gente que ha pagado o pagará por trabajo sexual, y mejor que lo haga con una trabajadora de AMAR y no con alguien que realmente sea una víctima. Así que confíen en el poder de su palabra y de sus redes para hacerle cambiar la cabeza a tanta gente. Mi consulta es, ¿cuáles son las estrategias de resistencia dentro del movimiento y cuál es el paradigma en América Latina que vienen charlando? Como qué otros casos hay o qué otras formas de, digamos, más allá de sindicalizarse, cuáles serían las estrategias de la resistencia. Bueno, desde AMAR hemos a lo largo de estos años hemos creado líneas de resistencia. Una de ellas es la creación hace 2 meses de la línea roja, que es la línea que Bimbo dijo que ustedes pueden compartir en sus redes sociales. Es un 0810, una línea habilitada a las 24 horas del día, atendida por trabajadoras sexuales que fueron capacitadas. Y lo que brinda, aparte de la contención y brindar información sobre qué derechos tienen, también se está trabajando conjuntamente con un observatorio, que es el Observatorio de Trabajo contra la Violencia Institucional hacia el Trabajo Sexual,
bueno, que está compuesto por compañeros académicos. Hoy uno de ellos estuvo acá en el panel, que es Santiago Morcillo, pero también lo compone Mario Pecheni. ¿Quién más? A ver, bueno, Cecilia Varela, Débora Dait, y después las compañeras abogadas de nuestra organización y las compañeras que fueron capacitadas para atender la línea telefónica. El año que viene, ya este año, con todo el proceso de transición que estamos teniendo como país, pasar de un modelo al otro, se nos ha hecho imposible poder lanzar la primera estadística. Pero en 2 meses de lanzamiento hemos recibido 70 llamadas y todas tienen que ver con violencia institucional, sobre todo en departamentos privados. El pago de coimas al jefe de calle, a la brigada y a la comisaría de la zona que las compañeras tienen que hacer en Capital Federal, y también hay casos de violencia institucional como ir presa 21 días en un penal común de mujeres, como son los casos de Mendoza y también San Juan, que hemos recibido denuncias, y bueno, seguramente el año que viene lanzaremos públicamente el primer informe para ir ya con una herramienta política para que todos los lugares que durante este último tiempo nos han cerrado la puerta y no han tenido ni siquiera una apertura de diálogo, se pueda construir políticas públicas, pero basadas en la realidad y en el cotidiano de las trabajadoras sexuales. Y una tiene que ser qué respuesta va a tener el Estado con la violencia institucional que nosotras sufrimos, qué respuesta va a dar el Estado con las 19 provincias en las cuales siguen vigentes artículos contravencionales, que todos se rasgan la vestidura diciendo son inconstitucionales, pero nadie pone la firma para derogarlos, ¿no? Entonces también creo que yo creo que ahí es lo que dijimos al principio. Nadie, ni por más que sea abolicionista o antiprostitución, bueno, el abolicionismo tiene que ver algo también con eso, se podría negar a que un juez declare la inconstitucionalidad por lo menos de un artículo contravencional de una provincia. Nadie se podría negar, así que ese es el camino que nosotras vamos a ir tomando el año que viene, y después seguir construyendo alianzas. Nosotras cuando pensamos el proyecto de ley, cuando fuimos al Congreso, que estaba Mariana, una de las pocas compañeras que estuvo en ese momento, fuimos muy solas. No fuimos en compañía de organizaciones. Y hoy por hoy tenemos compañía de organizaciones de la diversidad y de la disidencia sexual que han tomado una postura a favor del trabajo sexual. Una de ellas es la Federación LGBT. Otra de ellas son las compañeras de ATA, las compañeras de la Fulana. Son compañeros sindicalistas que han tomado una postura a favor del trabajo sexual. Legisladores que se han pronunciado a favor del trabajo sexual y que han avanzado en legislaciones provinciales por la regulación. Compañeras feministas académicas que ayudan en la elaboración de informes, de pronunciamientos. Entonces me parece que una cosa es pararte contra toda una monstruosidad y un aparato totalmente represivo por parte del Estado, que vos tenés que combatir sola, con muy pocos cuerpos, pero otra cosa es hacerlo ya con muchos compañeros y compañeras que se han sumado a la lucha de AMAC. Y eso tiene que ver con las jornadas que estamos llevando adelante hoy, que van a finalizar el miércoles. Poder demostrarle a una parte de la sociedad de la que quiera ver que nosotras a lo largo de estos años fuimos construyendo alianzas y que hoy no estamos solas, que hay muchos compañeros que antes despegaban los papelitos en la vía pública y que ahora nos cuentan que defienden que los otros no despeguen y que van pasando de boca en boca diciendo no lo despegues porque son trabajadoras sexuales, porque de ahí atrás no hay una víctima de trata, sino que estás logrando, despegándolo, que una mujer no pueda llevar el plato de comida a su casa. Entonces eso antes no pasaba, a nosotros nos costaba mucho, teníamos muchos frentes, teníamos que apagar incendios en muchísimas provincias que se presentaban ordenanzas municipales, decretos provinciales, y hoy como contrapunto, que es muy interesante ver que yo creo que hay muchas filiales de AMAR, muchas compañeras que se han organizado, porque las ha parido las leyes prohibicionistas. Ese es el caso de las compañeras de Neuquén, por ejemplo. Las compañeras de Neuquén se organizaron y vinieron a AMAR. Nosotras no las fuimos a buscar, sino que ellas nos vinieron a buscar a nosotras, porque se planteó una ordenanza municipal sin ser convocadas y de un día para el otro se les cerró toda su fuente de trabajo. Entonces, como contrapunto es, las compañeras no están pidiendo al Estado otro trabajo, sino que están resistiendo para que sus fuentes laborales no se cierren. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con los legisladores o las legisladoras que pensaron esa estrategia y que ni siquiera tiene una continuidad por parte del Estado? Porque se cierra un lugar de trabajo y no hay nadie del Estado que piense qué pasó con esa mujer.
Y lo hemos visto nosotras. Se le ha cerrado un montón de fuentes de trabajo a nuestras compañeras, se la ha dejado en la calle y ni siquiera le fueron a dar ningún tipo de contención. O sea, no hay una derivación tampoco a las compañeras para ver en qué situación hoy por hoy están trabajando. Y muchas de ellas terminan trabajando en relación de dependencia, dejando la mitad de sus ganancias. ¡Qué casualidad! Esos lugares, que son los famosos prostíbulos, están prohibidos en Argentina desde el año 1936. Entonces, herramientas para luchar contra la trata de personas, para luchar contra la explotación sexual, hay de sobra, hay de sobra. Hay que ver por qué, si están prohibidos del año 1936, quién le da la protección para que esos lugares sigan existiendo y para que nuestras compañeras tengan que trabajar de esa manera. Me parece que hay que invertir la lógica. Acá la problemática no somos que quitamos las putas. Acá la problemática, nosotras somos parte de una solución que tiene que dar el Estado. O sea, hay que invertirlo. Siempre se pone, no vamos a legislar nunca sobre el trabajo sexual porque va a habilitar para que haya trata de personas. Pero ¿qué pasó con la ley de trata? Nadie se pregunta si hay 10.000 rescatadas. Entonces han fallado todas las políticas de trata. ¿Por qué cada vez hay más víctimas de trata rescatadas? Debería ser todo lo contrario. Si vos tenés un montón de dispositivos judiciales para perseguir la trata de personas, no hay nadie que le pregunte y que le diga, pero ¿por qué hay más víctimas de trata? Cuando en realidad tendría que ser lo contrario, deberían haber menos. Entonces tus políticas fallaron. Y fallaron, seguramente, y yo lo voy a decir y después me van a salir a matar, no me importa, porque están contabilizando a las trabajadoras sexuales. Porque con el tema de la quita del consentimiento, si hacen un allanamiento y estamos Mariana y yo trabajando en un lugar, más allá que le digamos y tengamos todas las herramientas políticas para decirle, somos trabajadoras sexuales, estamos por consentimiento propio, no nos van a creer en nuestra palabra. Y eso es lo peor, que no crean y que no validen el testimonio de alguien que defiende y que decide de forma voluntaria ejercer esta actividad. Entonces el problema lo tienen los otros, hay que invertir eso. El problema no son las trabajadoras sexuales, el problema es todos los dispositivos judiciales que vos tenés que han hecho que la vida diaria de una trabajadora sexual sea la clandestinidad total. La clandestinidad total sea. Entonces habría que invertirlos y cuando vengan y les digan a ustedes o a nosotras ya lo sabemos que le vamos a responder, pero digan, no se podría legislar nunca una ley de trabajo sexual porque eso cometería la trata. Hermano, vos ya tenés todas las leyes para combatirla. Mi ley, la ley nuestra de las putas, es una ley de derechos para las trabajadoras sexuales. Es separar la paja del trigo, no me contabilices más. Andá y buscá lo que tengas que buscar, andá y combatir lo que tengas que combatir, pero sin perjudicar la vida diaria de nosotras. Entonces me parece que hay que llevar esa discusión, que no nos tiren más, que no nos culpabilicen más a nosotras de todos los problemas. Nosotras no tenemos la culpa de que haya trata de personas, nosotras no tenemos culpa de que haya explotación sexual. Nosotras somos, en todo caso, no voy a decir que somos víctimas, porque si no voy a decir son víctimas de trata, nosotras también se nos vemos afectadas si hay explotación sexual. Nosotras también nos vemos afectadas si hay lugares donde haya víctimas de trata. Vamos a ser la primera que vamos a denunciar. No por algo tenemos una compañera dirigente, que es Sandra Cabrera, que fue asesinada cuando nadie hablaba de la trata de personas. Fue asesinada con un tiro en la nuca en Rosario y el crimen quedó impune. Entonces, no nos culpabilicen más de que nosotros tenemos la culpa de todo, de lo sexual, de la explotación, de la violencia institucional. Y encima parecemos que tenemos que ser kamikaze, tenemos que luchar contra todo. No, hermano, luchen ustedes, porque el poder político lo tienen ellos y lo tienen ellas. Nosotras la herramienta y el poder que tenemos es de lo sindical. Nadie va a venir a decir a nosotras lo que nosotras tenemos que hacer, porque nosotras ya decidimos que este es nuestro trabajo. Y el poder que tenemos nosotras es el poder de la primera palabra. Por eso muchas veces queremos debatir y se niegan el debate. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una feminista abolicionista vaya a debatir con una compañera trabajadora sexual, porque va a quedar en evidencia ella, y porque hay una lucha constante por invisibilizar nuestras voces. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, va a pasar de que algunos que estaban con esta cuestión, no puede existir la trata de personas, no puede existir la prostitución, se vayan con otra mirada, porque cuando las putas hablan, nosotras sabemos que le derribamos y le pegamos un cachetazo a todos los perjuicios que ellas les construyen a ustedes sobre su sexualidad, porque lo que hacen es
construirle prejuicios sobre la sexualidad de ustedes, para que ustedes, de esta represión sexual y de las limitaciones que todos tenemos con nuestra propia sexualidad, no crean nunca que nosotras tenemos poder de decisión, porque no se puede elegir cobrar por sexo, porque el sexo es malo, porque es indigno. Entonces inviertan esa cosa. Acá no estamos hablando de sexo, estamos hablando de derechos laborales. Y pónganlo todo el tiempo en ejemplo, porque es un consejo que le damos a las trabajadoras sexuales. Yo quiero que ustedes le pongan como un ejemplo. ¿Qué pasa en otros mercados laborales? ¿Acaso no hay explotación en otros mercados laborales? ¿Acaso una empleada doméstica eligió ser empleada doméstica? ¿Nació para ser empleada doméstica? ¿Acaso un albañil quiere que su hija el día de mañana sea albañil? ¿Acaso hay una escuela y una universidad que te enseña a que un albañil sea albañil o que una empleada de casas particulares sea empleada? ¿Qué pasa con los peones rurales? ¿Se terminó cerrando los campos o se terminó modificando el estatuto del peón rural para darle más derechos a los trabajadores y para que la patronal, el Estado a través del Ministerio de Trabajo y el Renatea, lo obliguen a la patronal a que cumpla con las condiciones de trabajo de los trabajadores? Entonces, ¿por qué ahí se piensa otra política? ¿Y por qué acá la política es represiva? Porque el problema es la sexualidad. El problema es la herramienta de trabajo que nosotras tenemos, que es la genitalidad. Y el problema lo tienen ellas, no lo tenemos nosotras. El problema lo tienen ellas si nos quieren sentir culpables de que ellas no puedan vivir lamentablemente la sexualidad libremente. O sea, si un empleado de una fábrica textil gana un dinero con el sudor de su frente y vendiendo la fuerza de trabajo de su mano, todos vamos a decir que bueno, es un trabajador, hay que apoyarlo cuando se sindicalice, cuando haga un paro. Ahora, si la trabajadora sexual vende su fuerza de trabajo a través de su vagina y gana dinero con el sudor de su concha, porque vamos a hablar como tenemos que hablar, es indigno. ¿Por qué la mano sí y por qué la concha no? Pregúntenle en eso. Nosotras hace 20 años que le estamos preguntando lo mismo y hace 20 años que no tenemos respuesta. Yo no tengo nada que objetar, obviamente, a lo que dijo Georgina. Solo quiero, yendo a tu pregunta, quiero agregar una cosa más. O sea, la cantidad de poder a nivel molecular que está repartido en este momento por la protección de las minorías atacadas y las víctimas de casi todo, sean sexuales, sean de trata y demás, lo que va a permitir es que a cualquiera le pueda caer una causa solo por disentir. Esta es una estrategia, no hay un señor Burns del otro lado, es una estrategia del poder, es una estrategia para cerrar la retícula del poder, de tal manera que nadie pueda salir. ¿Entendés? O sea, lo que están haciendo, ¿cómo era el 125 bis? Sí. Bueno, lo que permite el artículo 125 bis de la ley de trata es que te pueda caer a vos. O sea, que tu vecina o tu vecino que te odia porque son macristas y vos en las reuniones, o sea, es el 76 2.0. No había 30.000 militantes de LED. Si hubiera habido una guerra, se habría ganado con 30.000 guerrilleros de LED. ¿Entendés? Era la vecina y el vecino dirimiendo cuestiones con la persona que se le montaba en un huevo en la reunión de consorcio y la piba de la cooperativa que te conseguía los fondos para el comedor. Volvemos a eso, únicamente que el modelo es Colombia, las sociedades pacificadas, que yo le digo pacificadas, porque lo que está de fondo, el telón de fondo es el ciudadano, el bien cívico. ¿Quién se va a oponer a la violencia de género? ¿Quién se va a oponer a las minorías afectadas que no pueden conseguir trabajo y de repente hay un criminal o una criminala diciendo cosas inapropiadas, haciendo cosas inapropiadas? ¿Alguna pregunta, duda, recomendación o algún consejo para que nosotras a través de la organización y la sindicalización tengamos en cuenta? Está filmado. Te grabalo vos, te dejá de pedir que se haga laburo esclavo, boludo. Yo traje gente amiga que filme, vos te grabás. Mirá qué simple. No,
quiero decirle eso, que nosotras tenemos redes sociales y página web en la cual subimos todo. De hecho, esta charla debate ha sido filmada y la vamos a subir a las redes sociales para que ustedes la puedan compartir. También ha sido filmada la capacitación de trabajo sexual. Algunas se van a horrorizar porque ahí hubo posiciones, poses, gemidos, todo junto, pero también esto está filmado y lo vamos a subir. Seguramente no esta semana porque seguimos con la carpa mañana y pasado, pero sí seguramente la semana que viene todo va a estar en la fanpage de AMAR, que es Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, o pueden descargar todo lo que sea estudios, posicionamiento de la organización y todas las actividades que nosotros hacemos en la página web, que es www.amar.org.ar. La verdad que estamos muy agradecidas, no sabíamos que se iba a llenar. Estamos muy agradecidas por ustedes, por su tiempo. La compañera mañana a las 10 de la mañana está Trabajo Sexual y Sindicalismo. Por la tarde, en el marco del 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, va a haber todo lo que sea actividades de prevención, realización de testeo voluntario, gratuito, confidencial, entrega de preservativos, materiales para la difusión de prevención de enfermedades de transmisión sexual, salud sexual y reproductiva. Y a la tarde, que hay una mesa más que interesante, es la mesa de trabajo sexual y diversidad, y va a estar compuesta por compañeros de la Fulana, los puto peronistas, la Federación y ATA, que van a venir a entrelazar alianzas, como ellos han logrado derechos, como fue la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y por qué creen que hay un freno con el tema de la ley del trabajo sexual. Y finaliza, y después tenemos a las 8 de la noche el cabaret autogestionado. Van a haber trabajadoras sexuales de Recoleta y bueno, acá Mariana Santiago del Estero, que van a hacer un baile del caño en el Faro, ahí frente al Congreso. En el Faro, ahí. Esa cosa que está ahí. Pero igual vamos a traer un caño, las chicas traen un caño, y va a finalizar todo con el día miércoles a las 10:30 de la mañana, con otra mesa también importante y muy interesante, que es trabajo sexual y el rol del Estado, y van a estar participando legisladoras que han apoyado y legisladores que han llevado adelante presentaciones que tengan que ver con la legalización del trabajo sexual autónomo. Una de ellas, la compañera María Rashid, legisladora de la ciudad, que ahora ya finaliza su mandato, pero también qué costos personales y políticos y a qué obstáculos se tuvo que enfrentar, y por qué ella también cree que la respuesta del Estado no es a través de derechos, sino es a través de mayor criminalización. Así que eso, y ahí damos por finalizado esta jornada de trabajo sexual frente al Congreso. La verdad que muchas gracias.